En la prédica que yo comenté, en la prédica pasada, que el tema era lobos con piel de oveja, ¿sí? Me ubiqué un poco sobre un pasaje de la Biblia, pero hablé someramente, por encimita de una situación que pasó, porque ese no era el eje central de esa prédica, pero hoy me quiero basar en ese tema, ¿sí? Y es sobre el último capítulo del primer libro de Reyes, el capítulo 22 del primer libro de Reyes. Y es sobre ese rey llamado Acab. Nancy Cita, en su última prédica, nos habló un poco sobre ese rey, sobre las características de ese rey, sobre cómo era esa persona, que era una persona totalmente nefasta, sí, era una persona que no era conforme a lo que quería Dios. Y entonces en eso se basó su reinado. Y en los últimos 3 capítulos del primer libro de Reyes se basa sobre ese rey, cómo él le da rienda suelta a lo que él quería, cómo le daba rienda suelta a todos sus deseos y siempre conforme a lo que él quería, siempre conforme a su verdad. Él no le interesaba que hubiera otra verdad, él no le interesaba lo que quisiera Dios, siempre era basado en eso, ¿sí? Y entonces este mensaje lo vamos a basar sobre él y sí quiero comentarles y que tengamos en cuenta que no se trata simplemente de que nosotros por cultura general sepamos de quiénes eran esos hombres que vivieron hace muchos años y que Dios hizo y deshizo con ellos, o que estos hombres hicieron y deshicieron con ellos. No que lo sepamos por cultura general, sino que el saber de estas personas, el leer la palabra, ¿qué nos deja en nuestro corazón? ¿Qué nos está enseñando? Porque debemos entender que acá no se trata de que nosotros escuchemos o sepamos de esas personas que vivieron hace muchos años, sino que Dios que nos está mostrando por medio de ellos, porque debemos saber que su palabra, ¿sí?, que lo que aparece en la palabra, que lo aparece en la Biblia, es revelado por Dios. Entonces, su verdad, ¿sí?, es la única, y entonces debemos basarnos en esa verdad. Y entonces, iglesia, nosotros podemos acá, y les puedo hacer una pregunta, ¿sí?, que lo podemos responder automáticamente sin ni siquiera pensarlo, ¿sí? Y entonces yo les puedo preguntar a ustedes, iglesia, ¿nosotros queremos la verdad? Y sé que nos van a decir amén y sí queremos la verdad y estamos en búsqueda de la verdad, pero en realidad somos consecuentes de saber qué implica esa verdad, en saber, en verdad entendemos la responsabilidad que es el poder entender esa verdad, o más bien nos acostumbramos en nuestra vida a tener nuestra verdad. Esa verdad acomodada, esa verdad que de pronto podemos manejar, esa verdad que podemos tergiversar, esa verdad que podemos manipular y que va acorde a nuestras necesidades o que va acorde a lo que nosotros queremos, más no la radicalidad de la palabra. Entonces a lo mejor no somos como tan conscientes y respondemos en automático decir sí, queremos la verdad, pero ¿sabemos lo que eso conlleva? O más bien estamos acostumbrados a que pues nosotros manejamos nuestra vida basados en nuestra verdad, ¿sí? Por eso el nombre del mensaje que Dios hoy tiene para hoy se llama ¿quieres la verdad o quieres tu verdad? ¿Sí? Y vamos a hablar, como les dije, sobre ese último capítulo del primer libro de Reyes, sobre este rey. Porque este rey Acab, y nos lo mostró en esos últimos 3 capítulos de este primer libro, que este hombre solo se basaba sobre su verdad. Lo que él lo regía era solo lo que él quería, basados en su carne, basado en sus caprichos, basado en lo que él quería, y entonces todo se basaba en él, en lo que él de verdad quería, y nunca él estaba en búsqueda de la verdad, de lo que Dios le pedía. Y entonces se encontraba en una situación en este capítulo, y este capítulo empieza así, porque él se encontraba en una situación de que quería ir a la guerra. Pero él no podía solo, él necesitaba ayuda, él necesitaba que alguien le cooperara con ejército, con personas, entonces quería ir a la guerra. Entonces así comienza el capítulo, el 22 del primer libro de Reyes, y vamos a hablar solo del versículo del 1 al 5. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero en el 3er año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no hemos hecho nada para obligar al rey de Aram a que nos la devuelva?
Así que preguntó a Josafat, Acab le preguntó a Josafat, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Josafat respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero Josafat también le dijo al rey de Israel, antes que nada, consultemos al Señor. ¿Qué pasaba? Israel había perdido una tierra que estaba al otro lado del río Jordán, ¿sí? Lo habían tomado los sirios y entonces Acab, ¿sí? La quería nuevamente tener y quería ir en guerra contra los sirios, pero no podía solo. Entonces por eso le pidió al otro rey, al rey de Judá, que se llamaba Josafat, que si lo apoyaba para ir a la guerra. Y entonces este rey Josafat, que después se da cuenta lo que conlleva el estar aliado con personas que no nos convienen, ¿sí? El estar aliado con personas que nos van a llevar a mal. En esa época, ese reinado que siempre estaban en confrontación, en esa época estaban bien, estaban de amigos, se la llevaban bien, incluso habían compartido parentela y todo eso, estaban en buenos términos. Por eso le pide como cooperación para ir a la guerra, ¿sí? Pero Josafat, ¿sí? Él como que en su falta de carácter se dejó llevar por las influencias de ese rey malvado, de ese rey Acab, ¿sí? Y entonces sale el dicho que muchos dicen, el que anda con la miel, algo se le pega, ¿sí? Dime con quién andas y te diré quién eres y todo ese tipo de cosas, pero la palabra es más explícita y más veraz y dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y eso le pasó a Josafat cuando empezó a aliarse con ese rey malvado, que sabiendo que era un rey totalmente oscuro, él estaba también vinculado con él y estaba en una alianza, y entonces eso lo hacía llevar a una perdición que el mismo Dios lo reprendió. Y en 2 de Crónicas 19 decía, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, porque él se alió con personas que aborrecían a Dios. Entonces eso implicaba que cuando las malas compañías, ¿sí?, corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Cuando yo puedo estar en camino con Dios, pero somos, tanto los seres humanos somos una fábrica de ídolos como somos totalmente influenciables. Y mientras podamos estar en un grupo donde podamos edificar, hablar de Dios y crecer en Él, también podríamos estar en un grupo donde poco a poco nos pueden ir alejando de lo que es de Dios, ¿sí? Podemos conocer a personas que han conocido de Cristo, que han leído la palabra, que han entendido lo que es Cristo, pero desafortunadamente dan esa ventana, dan esa luz, y empiezan a desviarse porque se dejaron influenciar por esas personas. Y poco a poco a Josafat le pasaba eso. Volviendo a la historia, entonces, Josafat le dijo a Acab, listo, pero consultemos al Señor. No dice la palabra, pero yo estoy seguro que a Acab no le parecía esto, porque el hombre quería era hacer lo que él quería, lo que él le gustaba, sus deseos y todo, pero este hombre lo puso en esa situación. Y pues él accedió porque no que quería consultarle a Dios, a él no le interesaba consultarle a Dios, sino lo que quería, ¿sí?, era que Josafat se convenciera y lo pudiera apoyar en la guerra. Entonces el hombre le dijo, listo, entonces voy a traer a mis profetas a ver qué dijo el rey. Y como dice la canción, no fue uno ni fueron dos, fueron 400 profetas. Yo en la prédica pasada decía, yo no me imaginaba la nómina de ese reinado mensual de pagándole a toda esa mano de profetas, porque eran personas que estaban ahí siempre bajo la cobertura del rey. Pero Acab siempre construía su verdad y Acab siempre manipulaba que todo fuera conforme a lo que él quería, ¿sí? Y entonces todo ese reguero de personas, él sabía que eran personas influenciables, personas que no iban a ser capaces de decirle a él en la cara, no, esto no es, Dios ha decretado esto, sino que eran personas que no tenían un carácter sólido y que iban a acceder a lo que decía Acab. Entonces en 1 Reyes 22:6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará
en mano del rey. Entonces se imaginan 400 personas diciéndole a uno: lo que tú estás haciendo así va a ser, ¿sí? Lo que tú estás haciendo vas a salir vencedor, es que tú eres un duro. Imagínense a Acab cómo estaba, entregado en su ego y en su orgullo, totalmente complacido porque toda esa mano de personas le estaban diciendo lo que él quería escuchar, porque a él no le interesaba que fuera la verdad, ¿sí? Él le pasaba como ese cuento, ¿cómo es que se llama? De Blancanieves y los 7 enanitos, ¿sí? Se han visto que la reina, o no sé si era una bruja o una reina, que le decía: espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? El espejito que le decía: sí, tú eres el más bonito. Y la reina se ponía a averiguar: oiga, ¿en verdad eso es así? ¿Será que yo soy el bonito? Venga, investiguemos si yo soy la más bonita. A él no le interesaba eso, si era verdad o mentira. Le interesaba era escuchar algo que ella quería escuchar para su conveniencia. Y a Acab le pasaba lo mismo. Acab solo quería escuchar lo que él interesaba y lo que iba a su acomodo. Porque así actuamos desafortunadamente nosotros, iglesia, y como siempre les digo, no se basa en que escuchemos lo que hacían estos hombres y empezar, uy, tenaz, o uy, complicado, sino Dios que nos está revelando por medio de este tipo de cosas, ¿sí? La palabra, ¿qué nos está diciendo? Y a veces actuamos de esa manera porque nos acomodamos en una cristiandad light. Como nos decía el pastor un momento, nuestro don es el don de la silla, venimos, nos sentamos y después nos vamos y aquí no pasó nada. Cosas que nos confronten, cosas que nos generen una renuncia, cosas que nos incomoden, no van para nosotros, porque nosotros entonces nos vamos desviando y nuestra filosofía de vida es ¿qué? Estar bien. Nuestra filosofía de vida es estar cómodos, como si ese fuera el objetivo supremo de por qué estamos en este mundo. Estamos en este mundo es para estar bien, para estar tranquilos. Entonces nos comemos ese cuento que nuestra filosofía y nuestra idea y nuestro objetivo primordial de estar acá es estar tranquilos, es estar bien. Y entonces nos acomodamos, ¿sí?, con ese tipo de religiosidad light que no nos genera ningún desacomodo, ningún tipo de confrontación, y así vamos por la vida, así vamos conforme a lo que nosotros queremos con tal de no incomodarnos. Espere que me borró esto acá. Uy, perdón. Ya, listo. Cuando tú buscas, ¿sí?, cuando tú estás en medio de tu diario vivir y todo, y empiezas a afrontar situaciones donde tienes que tomar decisiones, ¿sí?, donde tienes que enfrentar que si tomo este camino o tomo este camino, ¿qué hago? ¿Cómo opera tu corazón? ¿Cómo opera tu cabeza? ¿Lo opera como hace Acab, que le hace oídos sordos y solo mi verdad sirve? ¿O de verdad yo estoy entregándole esta situación a Dios? ¿De verdad yo estoy orando? ¿Sí? ¿De verdad leo la palabra, le pido a Dios sabiduría para ver cómo obrar, que me dé en el tiempo que Él corresponde, cómo ejercer cualquier tipo de acción para no caer y no basarme solo en mis anhelos y solo lo que quiero? ¿Tú qué haces? ¿Tú buscas la voluntad de Dios para tus decisiones? ¿O de verdad solo manipulas y buscas que se haga tu verdad? Porque justificaciones siempre van a haber, ¿sí? Y me acuerdo de la prédica que decía mi esposita: siempre van a haber excusas, ¿sí? Y siempre van a haber maneras de tergiversar las cosas, ¿sí? Entonces, si yo estoy mal en mi matrimonio, pero quiero separarme, yo sé que a Dios no le gusta eso, pero algún versículo por ahí voy a encontrar, alguna vaina yo voy a encontrar para que yo pueda de verdad justificar lo que quiero y tergiversar lo que en verdad, ¿sí?, valga la redundancia, es la verdad, ¿sí? De todas maneras, volviendo a la historia, Josafat, al ver todo ese reguero de personas que se veían como influenciables, que no se veían de verdad con un carácter, sino se veía todo muy emocional, él no le convenció. A él no le convenció todo ese reguero de personas diciéndole lo que quería hacer Acab, y aún así le dijo: ¿no hay otra persona? ¿Será que no hay otra persona que le podamos consultar? Y Acab le dijo: sí hay. Uno que se llama Micaías, sí, que era un verdadero profeta, que iba de verdad a decir las cosas que correspondía con las consecuencias que fueran, sí, pero Acab decía: pero yo lo aborrezco. Y no se trata que es que Micaías le hubiera hecho algo malo a Acab, ni que atentó contra su familia, le injurió o le robó o le dijo algo. No, simplemente Micaías le decía la verdad.
Acab, siempre le decía la verdad. Y la respuesta de Acab es que ese profeta nunca me predica lo bueno, siempre me predica lo malo. Para él lo bueno era lo que es conforme a su carne y lo malo era lo que es la verdad, ¿sí? Lo que era la palabra. Entonces, de todas maneras, lo mandan traer, ¿sí? Lo mandan traer y entonces mientras lo traían, sigue el show. En 1 Reyes 22, 10, 12, al rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano de rey. Imagínense ese show político, es como cuando gana un presidente. Sí, todos, ese es, y dale, sí, y harás esto, y todos, sí. O sea, semejante evento, semejante circo que había, donde todo lo emocional está a flor de piel, donde todos nuestros sentidos están siendo estimulados con toda esa situación, los dos reyes sentados en la plaza con sus trajes y todo. ¡Wow! ¡Qué show tan grande! Pero todo ese show era una mentira. Todo ese show no era la verdad, porque la verdad necesita desde su simple radicalidad para mostrarse como es. No necesita esos shows o esas cosas externas para de verdad mostrarnos a nosotros qué es lo que debemos hacer. Y mientras pasaba todo ese show, el emisario que fue a donde Micaías le dijo: allá hay, discúlpeme, severa rumba, allá hay una cosa grandísima y todo eso, ni se le ocurra a usted tirarse la fiesta diciendo algo que no corresponde, diciendo algo que le moleste al rey, ni se le ocurra. Y Micaías responde de una manera que es para todos, que es para todos nosotros los cristianos, porque Micaías hacía justo lo que nosotros debemos hacer, que no somos rebeldes porque ay, quiero ser rebelde, soy rebelde porque el mundo me hizo así. No es así. Somos rebeldes porque estamos fundamentados en lo que dice la palabra y vamos a ir contra el mundo, vamos anticultura, somos anticultura. Podemos recibir malas miradas, podemos recibir malas cosas, pero nosotros no debemos mirar las consecuencias de lo que pueden hacer los humanos, porque nuestra rendición está ante Dios, ¿verdad? Lo que nos debe importar es Dios. Y generalmente, ¿sí?, nosotros nos dejamos influenciar o nos dejamos presionar por nuestro círculo social, por no quedarle mal al jefe, al tío, al abuelo, al papá, al amigo, al hermano. Sí, no quiero quedar mal, yo quiero quedarle bien a todo el mundo. Yo quiero agradarle a todo el mundo y les digo a ustedes, yo quiero que yo les caiga bien a ustedes, y entonces les sonrío y los saludo, pero de verdad eso es de corazón, o de verdad porque me gusta es quedar bien ante la gente. Y a veces cedemos, a veces negociamos, ¿sí?, y empezamos a estar en actividades, en conversaciones y en situaciones que sabemos que Dios no le agradan, pero sí caemos y estamos con esas personas con tal de no quedarle mal, porque para nosotros es más importante a veces no quedar mal ante una persona, pero así eso cueste, quedar mal ante Dios. ¿Sí? Y cedemos ante esa situación. Y Micaías respondió con coherencia cuando el emisario le dijo, ¿sí?, y en el versículo 14, Micaías respondió: viva Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. No me importa la rumba que esté pasando, no me importa lo que esté ocurriendo allá, yo diré lo que Dios quiere. ¿Sí? Las consecuencias que vengan, vendrán, pero yo tengo la cobertura de Dios. Ay. Y entonces llegó allá Micaías a ese show que había. Entonces Acab le dice: bueno, hermano, cuente. Entonces en el versículo 15 y 16, vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o lo dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Uno lee hasta ahí y uno dice: ay, ¿cómo así? Entonces todo ese reguero de profetas estaban diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo es? Pero entonces, cuando uno empieza a leer el contexto de lo que sigue,
uno entiende, y cuando yo leí esto me acordaba de mi mamita, ¿sí? Me acordaba de mi madre, o me acordaba, o cualquier papá que tiene ya un hijo adolescente tirando a adulto se va a dar cuenta, ¿sí? Cuando uno va a pedir permiso porque quiere ir a algún lado, y entonces no vaya para allá porque es que haya esa gente, no, pero es que quiero ir, no, pero es que mira que yo somos, no vaya, y mi mamá me decía harto, no vaya a tal lado, no haga eso porque le va a pasar mal, no, pero mami, es que, entonces uno siempre buscaba razón, y que terminaba diciendo la mamá, sabe que vaya y haga lo que se le dé, aquí no puedo decirlo, pero ustedes sí lo pueden, vaya y haga lo que se le dé, ¿sí? Entonces, y eso pasaba, ¿sí? Eso pasaba con Micaías en ese momento. No, que total lo que yo le diga, usted va a hacer lo que quiere. Entonces, él le hablaba con sarcasmo, y Acab se dio cuenta de eso, y le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Sí? Y entonces Micaías le dice, ok, y le dice la verdad, le dice lo que Dios había decretado, ¿sí? Y le dice, Israel se va a quedar sin su rey porque usted vas a morir. Obviamente la palabra utiliza palabras más técnicas y mejores en este sentido, y en el versículo 17 dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tiene pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué pasaría cuando nosotros escucháramos ese tipo de verdad, de que Dios decretó ese tipo de cosas? ¿Qué pasa cuando nosotros de pronto estamos enceguecidos en hacer lo que nosotros queremos hacer, y de pronto nuestro líder o el mismo Dios revelado en su palabra nos empieza a decir, esto no es por acá, ¿sí? De pronto la primera impresión, porque nosotros queremos en nuestra rebeldía hacer las cosas, es enfado, ¿sí? O es satirizar la situación, y eso es lo que hacía Acab. Acab, cuando escuchó eso, le dijo, ¿sí ve? En el versículo 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Acab quería escuchar la verdad, no la quería, no le interesaba, ¿sí? Para él era intransigente que este profeta le dijera las cosas, porque él lo único que quería era complacer sus caprichos, él lo único que quería era hacer las cosas basado en ¿qué? En su verdad, mas no la verdad que es Dios, ¿sí? Cuando vamos a un médico, querida iglesia, que hay alguna situación que no se está funcionando bien en nuestro cuerpo, nos hacemos exámenes y y salen los resultados, vamos al médico. Y cuando nos leen los resultados, ¿qué queremos del médico? Que nos diga ¿qué? La verdad, absolutamente la verdad, pero que nos diga todo como es, ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa esa verdad? Porque a partir de esa verdad, ¿sí? Empezamos a actuar para poder solucionar lo que esté pasando y el tratamiento que corresponde y todo eso. Y eso es muy delicado y necesitamos que el médico nos diga la verdad, ¿sí? Incluso podría considerarse un delito que una persona, que un médico, que un profesional de la salud nos niegue o nos mienta acerca de lo que está pasando con nosotros, ¿sí? Y nosotros necesitamos esa radicalidad que necesitamos que el médico nos diga qué es lo que está pasando. ¿Por qué somos tan estrictos y tan radicales en nuestra salud física, pero tan vulnerables y tan lapsos en nuestra salud espiritual? ¿Por qué no somos iguales? ¿Sí? ¿Por qué no lo operamos de la misma manera? Pero en nuestra salud espiritual empezamos a ser tan lapsos, empezamos a escuchar cualquier cosa que sea, pero suena tan bonito, pero suena tan chévere. ¿Es verdad? No sé. ¿Lo dice la palabra? No tengo ni idea, pero suena genial. Me siento bien, es chévere, ¿sí? Dios me prospera, Dios me ama, ¿sí? Con Él todo es posible. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y todo eso nos quedamos en todo eso, pero entendemos el contexto, entendemos de lo que eso significa y hacia dónde vamos, porque entonces con nuestra sanidad espiritual somos muy lapsos. No somos igual de radicales a lo que nosotros necesitaríamos que con nuestra salud física, ¿sí? Y acá pues eso es lo que le pasaba. Él era totalmente lapso con su religiosidad, con su religión. Él trabajaba una religión solo basado en su acomodo, ¿sí? Y en esos 3 capítulos nos muestra todo cómo él operaba y de la manera tan nefasta como él actuaba, porque él tenía un severo problema de autoridad. Y él no entendió algo que nosotros debemos entender ahorita,
y que siempre debemos regir nuestra vida en eso. ¿Sí? Acab nunca entendió quién era el verdadero rey de Israel. Él nunca lo entendió. Él siempre pensó que el rey era él. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién nos gobierna? ¿Mi verdad basado en lo que yo hago, en lo que yo quiero? ¿O quién es mi verdadero rey? ¿O quién es el que gobierna nuestra vida? Y en eso debe sentirse todo nuestro proceso en Dios. ¿Quién es el que gobierna mi vida? Cuando yo tomo decisiones, ¿Dios es protagonista? ¿Dios es el que está ahí? ¿Lo tomo en cuenta? ¿O Él es un actor secundario de reparto que lo tengo en el sótano y cuando me siento mal, ahí sí, ahí ven, Dios ayúdame y todo, y ahí sí sale a flote mi amor por Él? Pero durante todo el resto del día o durante las etapas de mi vida, estoy solo basado en mí. Como nos dijo Mateo una vez en una prédica, ¿eres esclavo de mi verdad o eres esclavo de la verdad? ¿A quién sigues y quién gobierna tu vida? En verdad, ¿quién gobierna tu vida? Y a él no le gustaba ese Acab, como era solo enceguecido en su verdad. Él no le gustaba esa religión. Él no le gustaba el seguir y renunciar. Él no le seguía en seguir lo que Dios quería. Él no le interesaba, porque él no entendía, ¿sí? Él no entendía que el seguir a Dios no se trata de estar pasando un checklist de una serie de obligaciones o de un serie de reglamento. No, es que no se trata en nuestras fuerzas, ¿sí? Nuestra obediencia en Dios y nuestra verdad, ¿sí? Se va totalmente, ¿sí?, desligada cuando nosotros permitimos que nuestro corazón entre Dios. Y a partir de ahí, en ese corazón transformado, nosotros podemos obrar conforme a lo que Él quiere. No basado en nuestras fuerzas, no basado en que Dios me pide eso, yo voy a hacer. No, no es basado en nuestras fuerzas, es basado a un corazón transformado porque permitimos que Dios entre en nuestro corazón y empezamos a obrar conforme a Él, no gracias a nuestras fuerzas, sino gracias y debido a la transformación que Él estaba haciendo. Y ocurre después algo impresionante en este pasaje de la Biblia, porque muestra claramente la soberanía y el poder de Dios y lo que ocurre cuando tú te alejas de Dios, cuando tú no estás con Dios, cuando no hay comunión. Y en la Primera de Reyes 22 y el 19 al 23, entonces, para volver a recapitular, Acab le dijo a Micaías, bueno, diga la verdad. Entonces Micaías le dijo, mira, tú te vas a morir. Y el hombre se regó la sopa y le dijo todo. Y entonces le dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dice, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Wow, a veces pensamos que todo lo que ocurre es producto de la suerte o de la casualidad y no nos damos cuenta que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, y el Dios que nosotros seguimos es un Dios poderoso y es un Dios soberano que tiene el control de absolutamente todo. Él no se le pierde nada, ¿sí? Si tú estás pasando por un mal momento, ¿sí?, debe ser que Dios está pasando contigo por un proceso para sacar lo mejor de ti, para pasar por ese desierto, gracias a ese desierto, con esos atributos y con esos dones, y que entiendas muchas cosas que de pronto en tu comodidad no podías entenderlo. Pero si también lo estás pasando mal es porque a lo mejor estás viviendo producto y consecuencias de tus actos, ¿sí? Yo con mi esposa ahorita tengo un matrimonio en bendición y Dios nos ha bendecido con su amor y con su gracia, y tenemos esos 2 hijos y tenemos un matrimonio muy bello, con sus situaciones, pero muy hermoso, ¿sí? Pero antes de que eso pasara, antes de que Dios tocara mi corazón y empezara a transformarlo, igual a mi esposa, pasamos por situaciones feas, complejas, de llanto, de lágrimas, de dolor. ¿Eran necesarias? No.
No eran necesarias, pero que nos basábamos en nuestra verdad, basábamos nuestra vida en lo que queríamos y no en lo que Dios pedía, no en la verdad que Dios, y nos hubiéramos evitado tantas cosas, que Dios es misericordioso y Dios nos ama y nos dio una nueva oportunidad, pero nosotros nos hubiéramos podido evitar muchas situaciones si de verdad no nos hubiéramos basado en nuestra verdad, sino nos hubiéramos basado en la verdad, que es lo que Él quiere, ¿sí? Y la novela siguió. Toda la situación siguió. Entonces imagínense este profeta diciéndole a este hombre: esto no es personal, esto no es porque tú me caigas mal, ni yo te profetizo mal porque no eres una buena persona, no, esto lo decretó Dios. Sí, esto no es de hombres, esto es de la soberanía y el poder de Dios, porque a Dios nada se le escapa y las consecuencias de tus actos van a tener una consecuencia, ¿sí? Entonces, obviamente, eso generó revuelo porque este hombre le dijo al rey delante de los reyes y delante de todo el reguero de profetas. Entonces esos profetas quedaron todos como en shock porque este hombre le había dicho: todo lo que ustedes están diciendo es mentira, todo lo que ustedes están diciendo no es verdad. Entonces, claro, cuando a uno le dicen la verdad en la cara, ¿qué pasa? Pues puede generar unas situaciones como que no tan amenas y todo, y pasan el versículo 24 y 25. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenanán, ese hombre que se puso a hacer los cuernos y que así ibas a hacer y toda esa vaina, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Ah, claro, ustedes como los cristianos no, usted como ya es cristiano, usted ya no va con nosotros, usted como cree mejor familia. Sí, usted como dice el pastor, usted ya no baila, no fuma ni baila apretado, usted como ya es otra persona, usted ya como piensa que es mejor que nosotros los humildes pecadores, ¿sí? Y hay muchas, ¿sí?, muchas razones donde la carne, donde el mundo nos empieza a atacar debido a que nosotros no queremos guiarnos a lo que quiere el mundo, ¿sí? Y entonces eso genera malestar. Y estas personas se creyeron: no, este hombre que se cree que, ¿por qué va a estar diciendo esto? Y recibió hasta golpes, improperios y todo, pero él se mantuvo fuerte en eso, ¿sí? Nos dimos cuenta que en ese versículo 23 Dios había decretado la caída de Acab debido a las consecuencias y todo lo que había hecho. Pero algo que debemos tener en cuenta es que también mostró que las personas, cuando no estamos cerca de Dios, ¿sí?, cuando no tenemos una comunión con Dios, somos carne, pero facilita para el mal, ¿sí? Somos carne para ser influenciados totalmente por un espíritu de falsedad, por creer en cosas que no son, ¿sí? Y ese es el punto, querida iglesia, a lo que quiero llegar. El punto no es escuchar la verdad. Acab la escuchaba, Acab la escuchó, no se trata de que Acab, no, yo ni sabía, entonces pues ni modo, Acab la escuchó. Nosotros podemos escuchar la verdad, nosotros podemos leer la verdad, pero la diferencia es: ¿la creemos? Y sobre todo, ¿la aplicamos? Porque eso es muy diferente. Acab pudo haber escuchado eso 1000 veces, pero él no la creía. ¿Por qué? Porque no había una comunión, ¿sí? No había una comunión de Dios en él, no había un crecimiento espiritual en él, ¿sí? Entonces pues todas esas palabras a él le resbalaban, ya le parecía que eso no importaba, no era importante. Entonces nosotros podemos escuchar la palabra, podemos venir acá a leer la palabra, pero puede pasar derecho. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu caminar con Él? ¿Está fortalecido? ¿Sí? ¿Entiendes lo que tú estás haciendo? ¿Entiendes que tú eres un material que todavía no está terminado y siempre va a estar en proceso? ¿Entiendes por qué eres un elegido? ¿Entiendes por qué eres un apartado y no solo para estar acá, sino para una eternidad? ¿O solo te basas en lo que está ocurriendo acá y solo te basas en poder resolver las circunstancias? ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe está fortalecida o llega cualquier circunstancia y de una vez empieza a doblegarte? ¿Sí? Entonces pasa que si estás en ese estado, ¿sí?, todo que solo se centra en lo emocional, solo se centra cuando estoy en un momento emocional fuerte y ahí sí, Dios ayúdame, y no estoy haciendo de verdad raíces sólidas, pasa que cualquier circunstancia te empieza a doblegar, ¿sí? Y pasa que cuando tú tienes que empezar, como dice el dicho, ponerte la 10 o ponerte el overol y de verdad empezar a renunciar por algo que no te conviene y que Dios quiere que lo quites y lo limpies, pero tú quieres arraigarte y tienes que hacer el sacrificio de soltarlo porque entiendes
sabes que Dios en su voluntad perfecta te quiere limpio, ¿sí? Y tienes que renunciar a Él, de pronto te haces el de la vista gorda y te conviertes como ese Acab, que puede escuchar y no le importa. No le importa porque él está entregado solo en lo que yo quiero, así yo escuche la verdad. Entonces el problema o la clave no es escuchar la verdad, ¿sí? No es leer la verdad, es entenderla, ¿sí? Es poderla aplicar, ¿sí? Y sobre todo creerla, ¿sí? ¿Y qué pasó con este pequeño hombre? Pasó esa situación de que si iba a la guerra, no iba a la guerra, y ya se convirtió en una desobediencia total, ¿sí? En una desobediencia arrogante, donde así Dios le haya advertido, así Dios le haya dicho que lo que tenía que hacer, el hombre no hizo caso. Entonces, de malas, yo voy a hacerlo, pero era un arrogante precavido, por si acaso lo que este profeta era, si era verdad lo que decía, el hombre se ideó el plan, porque puede decir Dios cualquier cosa y que va a hacer y deshacer y todo, pero no, yo busco la manera de salvarme. Y entonces el hombre dijo, yo me disfrazo, yo no me voy a vestir de rey, no voy a evidenciarle al enemigo que yo soy rey, sino me voy a disfrazar, voy a ir por ahí escondido y así no me van a poder ver. Y sí cogió al amigo, a este hombre que, Dios mío, Josafat, usted sí váyase como rey, usted sí váyase con sus vestiduras de rey, vaya y yo me voy a ir escondidito y todo. Y yo sé que voy a salir victorioso, porque para eso lo hizo, para salirse con la suya. Así Dios lo haya dicho, porque nuestro orgullo nos hace llevar de que nosotros podemos hacer cualquier acto, y mientras mi esposa o mi esposo, mientras el pastor, mientras el líder no se dé cuenta, la hicimos, lo hicimos, la logramos, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que tenemos un Dios que todo lo ve. Nos damos cuenta que tenemos un Dios que todo lo conoce, que todo lo está viendo, y van a haber consecuencias. Y van a haber consecuencias de nuestros actos, así no las veamos inmediatas y así nosotros pensemos, uy, me salí con la mía y lo logré. Entonces se fue el hombre a disfrazarse y toda la cosa, y entonces empezó la batalla. Y en el versículo 31 al 33, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. O sea, solo iban por Acab. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. ¿Sí de lo que iba a ganar Josafat por andar con esas amistades? Lo iban a matar porque pensaban que era Acab, y entonces lo iban a atacar, y el hombre tuvo que gritar, no soy yo, no soy yo. Entonces lo dejaron. Y uno lee ese tipo de cosas y este Acab se salió con la suya. La palabra no dice de qué se disfrazó, ni dijo dónde estaba, ni en qué momento andaba por ahí, ¿sí? Pero cierto, decía ahorita Laura en su ministración, la palabra de Dios es certera y la palabra de Dios penetra cualquier tipo de disfraz, escudo, cualquier tipo de circunstancia. Y entonces, de la manera más inverosímil, sigue en el versículo 34 y 35, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Imagínense, la palabra no dijo, no, y es que un arquero lo vio disfrazado y entonces apuntó y pum, le dio un golpe certero. No, un arquero al azar, a la aventura. Y esa flecha penetró. Sí, esa flecha penetró disfraz, penetró armadura, porque decía, penetró cualquier tipo de cosa. La palabra, la verdad penetra cualquier tipo de maquillaje, cualquier tipo de manipulación, cualquier tipo de tergiversación, creo que sí es así, sí, tergiversación que queramos hacer para acomodarla, para nuestro beneplácito y para nuestra seguridad y para no correr con ningún peligro. Acá pensaba que se iba a sacar con la suya y que iba a lograr hacerle el quite a Dios, ¿sí? Y nadie se esconde de Dios, nadie puede huir de Él y de su palabra, ¿sí? Su palabra se va a cumplir, sea lo que sea, y nosotros somos simples terrestres que no podemos hacer nada ante sus decretos y ante lo que Él dictamina.
Y así como acá, porque acabamos de ver la caída de Acab, y eso es en solo un capítulo, porque ese hombre hizo y deshizo en los capítulos anteriores, y él merecía por sus hechos lo que le había pasado, ¿sí? Y él nunca se arrepintió ni nada, sino él siempre pensó que basado en su verdad iba a salir victorioso. Y de pronto podemos ver, está Acab, sí, qué man tan complicado y todo, pero la cuestión acá, iglesia, es, ¿no somos a veces como ese Acab? ¿Sí? No hacemos de pronto con nuestras acciones, arriesgamos nuestra eternidad, porque solo nos basamos en lo que está ocurriendo acá, porque solo nos basamos en la preocupación del instante y queremos hacer lo que sea para resolverla basados en lo que nosotros pensamos, basado en nuestros gustos o intereses, y no dejamos que Dios de verdad obre en nuestra vida y no nos damos cuenta que estamos arriesgando no solo las consecuencias que pasemos, sino una eternidad con Él. Debemos de verdad entrar en reflexión con eso, porque empezamos a disfrazar, a movernos, a confabularnos, todo para salirnos con la de nosotros, ¿sí? Y no tenemos en cuenta que ese Dios nos está observando en la intimidad, ese Dios nos está viendo de verdad cómo está nuestro corazón, ¿sí? Así que cuando tú leas la palabra, cuando tú escuches la palabra, no lo hagas por un mero formalismo, porque vengo acá y soy cristiano y vengo a la iglesia, o para buscar una aprobación del pastor. Entonces el pastor te está viendo que viniste hoy, no, es que él está viniendo, él está muy juicioso, o tu líder te está, para que no te llamen a preguntarte, ay, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo o algo? No, sino no lo hagas por ese formalismo o para generar en las personas algo. Hazlo porque en tu corazón hay un anhelo de búsqueda de la verdad. Hazlo porque en tu corazón de verdad estás permitiendo que Dios empiece a transformarlo y empieces a obrar conforme a lo que Él quiere, ¿sí? Los Elías, los Micaías son cada vez más escasos, pero si abundan como esos 400 profetas que van a estar a tu lado diciéndote, eso, hágale, ¿sí? Haga lo que usted está pensando. Eso es, el mundo aplaude cuando tu carne sale vencedora. El mundo aplaude cuando tú estás haciendo todo conforme a lo que tú quieras, conforme a lo que tu orgullo quiere, conforme a lo que tu ego quiere. A la carne le encanta eso, y al mundo le encanta eso y siempre te va a aplaudir. Cada vez hay menos Micaías y cada vez hay más personas como esos profetas que siempre aplauden lo que quiere escuchar uno, ¿sí? Prestemos atención, por favor, y basémonos en que esto no se trata en Josacab, en Acab, en Micaías, en Perencejo, en todos los que hablamos hoy. Esto se trata de ti. Esto se trata de ti, mujer, esto se trata de ti, hermano, esto se trata de mí, ¿sí? Esto se trata de cómo tenemos nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué guardas en él? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Hay deseo de querer buscar la verdad para aplicarla? Así eso signifique renunciar a muchas cosas. ¿O quieres mantenerte en tu verdad acomodada? Y quiero mantenerme en lo que yo considere y voy a mover todo lo que sea posible con tal de salirme con la mía. Y no entendemos que si tú fuiste un elegido y si fuiste un apartado es porque estás en un proceso, ¿sí? Y no eres materia terminada. No se te olvide lo que tú eras antes de conocer a Dios. No se te olvide tu vulnerabilidad, no se te olvide tu debilidad a caer. No se te olvide que tú necesitas la cobertura de Dios siempre para poder estar en el camino y seguir en esta preparación para estar en una eternidad con Él. Entonces sigue su verdad y cada vez que leas la palabra, cada vez que escuches la palabra, no lo mires como una persona externa. Es Dios que te habla, es Dios que te dice, por acá quiero que tú camines, porque yo quiero que estés conmigo en una eternidad y quiero hacer de ti la voluntad que es perfecta. Amén.